Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 491, el nuevo proyecto de industria minera de hielo. Primero, segundo, tercero y cuarto lote. Por favor, haga cola para ingresar a la escotilla de aterrizaje número 1. Quinto, sexto, séptimo y octavo lote. Haga cola para ingresar a la escotilla de aterrizaje número 2. El lote noveno, décimo, undécimo y duodécimo, por favor, haga cola para ingresar a la escotilla de aterrizaje número 3. El suave zumbido electrónico se podía escuchar en todo el enorme espacio en el piso superior. Bajo la sombra de la gran nave espacial de emergencia, había un sinnúmero de personal de apoyo que vestía ropa bioquímica y nanoprotectora. Estaban en una cola ordenada, entrando en la nave espacial en orden. El tiempo pasó y pronto, habían pasado más de 4 meses desde que Loyoan aterrizó en la Tierra para obtener el cristal de energía de la gigantesca bestia. Estaban listos para volver a entrar en la Tierra para recoger el cadáver de la gigantesca bestia. Después de que la criatura interestelar perdió su cristal de energía, había detenido su lucha y murió después de 2 días. Loyoan no quería hacer todo por sí mismo para evitar que las personas se acostumbraran a depender de él. Al mismo tiempo, también quería hacer un uso completo de las personas desempleadas y, por lo tanto, recoger el cadáver se convirtió en un nuevo proyecto para las personas que perdieron su trabajo en la industria de la minería de hielo. Para dominar completamente la logística de una operación tan enorme, una gran cantidad de fábricas trabajaron durante todo el día. Al mismo tiempo, los nuevos resultados de la investigación también se aplicaron a la fabricación de equipos para este proyecto en particular. En otras palabras, estaban haciendo una prueba para nuevas tecnologías. Sin embargo, la línea de tiempo de producción que originalmente dieron los fabricantes se pospuso una y otra vez. No se trataba de que no pudieran fabricar el equipo, sino que se debió a los cambios en la tecnología que ocurrieron demasiado rápido. Con un conjunto completo del sistema industrial glaciano, uno podría tomarse su tiempo para explorar la tecnología, especialmente ahora que la fábrica de nanomateriales se ha completado. Incluso si existía una grave falta de apoyo técnico por parte del personal, los seres humanos permanecían en la cima de la cadena cuando se trataba de expertos en sus respectivos campos. Habría nuevas innovaciones cada 2 días y la tecnología quedaría obsoleta y sería reemplazada cada mes. El nivel de la tecnología humana se estaba desarrollando a una velocidad alarmante. Esto sucedió hasta el punto en el que hubo que desechar algunos equipos porque quedaron obsoletos en el momento en que se fabricaron. La tecnología obsoleta debía ser eliminada lo antes posible. La línea de tiempo original del proyecto se pospuso inicialmente por 1 mes. Luego, se pospuso por 2, 3 y ahora, se pospuso por 4 meses. Si Loyoan no se hubiera dado cuenta de esto y les pedía que fijaran una fecha, el proyecto podría tardar unos años en completarse. Estaba lleno fuera de la nave espacial, pero la gente estaba dispuesta en una formación ordenada. Kui Wai-Chuan logró que sus compañeros de equipo se unieran a su formación. Comiencen a contar. Reportando, capitán. Hay 300 personas en el primer equipo, las 300 presentes. Reportando, capitán. Hay 301 personas en el segundo escuadrón, todos los 301 están presentes. Todos los miembros del personal aquí estaban en servicio de reserva. Casi todos ellos tenían entrenamiento militar e incluso la gerencia de la empresa que emprendió este proyecto tenía antecedentes militares. Después de que Kui Wai-Chuan se desempeñó espectacularmente bien en el proyecto de minería de hielo, fue promovido y ahora era el líder del escuadrón. El número de personas bajo su gestión aumentó de 100 a 300 personas. Al darse cuenta de que era su turno, Kui Wai-Chuan informó informando, líder del equipo. Hay 300 personas en el segundo equipo, pero solo hay 299 personas aquí. Una de ellas está de permiso porque hay gente de permiso, ¿dio una razón? El líder del equipo frunció el ceño y preguntó. Desde que terminó el último proyecto, estas personas han estado desempleadas durante medio año. Incluso el líder tenía que enviar una solicitud de licencia si estaba enfermo. Después de todo, el proyecto estaba en la Tierra, ahora a 600.000 kilómetros de distancia de su gente. La compañía no se tomó la molestia de entrar a la Tierra solo para que un miembro del personal se ausentara. Si perdieran la oportunidad, serían considerados sin permiso y su ausencia significaría que habían renunciado a la compañía. La disciplina dentro de las filas de la compañía era muy estricta. Hay un examen general para adultos unos días más tarde, él está tomando el examen solo. Antes del apocalipsis, era un estudiante de último año que estaba atrasado en su educación. Kui Wai-Chuan dijo la razón. Es así, todo lo mejor para él entonces. No importa que, él era parte del equipo, el líder del equipo suspiró. El ambiente de aprendizaje en Ope City era vibrante,
ya que el gobierno había creado innumerables clases gratuitas para adultos. Muchos de los que habían sido estudiantes antes del apocalipsis e incluso algunos de los jóvenes que habían estado en la fuerza laboral durante muchos años se unieron a la multitud, estudiando duro por el bien de su futuro. Era difícil estar en la cima de la sociedad en estos días ya que la mayoría de los recursos que tenían se dedicaban a la investigación. El tamaño de la vivienda que recibirías del gobierno también se basó en su formación académica. En comparación con la mayoría de las personas que vivían en una residencia de 9 metros cuadrados, un pasante de investigación o un ingeniero asistente vivía en una residencia de 18 metros cuadrados. Era el doble del tamaño en comparación con la mayoría de las personas. Si tuvieran un socio, el tamaño de su residencia aumentaría aún más y si fueran investigadores o ingenieros de alto nivel, su residencia mediría hasta 100 metros cuadrados. Dado que la compañía que maneja el proyecto era solo temporal y aún no había sido reconocida oficialmente, su residencia era del tamaño estándar, aunque era el líder del equipo. El trato que recibió fue incluso peor que el del personal técnico que solo estuvo allí temporalmente. Acurrucado en una habitación con su familia de 3, sería abrumador si tuvieran que permanecer allí por un periodo prolongado. Sin embargo, no estaba molesto con este tratamiento. Sabía que nunca habría igualdad en la sociedad, ni en el pasado ni, definitivamente, en el futuro. Comparado con el tiempo anterior al apocalipsis donde el dinero era una medida de riqueza para la mayoría de las personas, el conocimiento era la moneda ahora. Pensó que esto era mucho más justo. Si no fuera por ser viejo e incapaz de aprender, se habría matriculado en una universidad. Afortunadamente, todavía tenía a su hijo. Pronto será nuestro turno, todos prepárense para abordar la escotilla número 5. El líder del equipo miró el progreso del equipo frente a él y ordenó en voz alta. Kui Wenchuan llevó a su equipo a la cabina residencial y se dio cuenta de que ya no estaba vacío como lo solía estar. Debido a la misión, hubo cambios en la cabina. Se agregaron más asientos de seguridad y toda la cabina residencial era como una sala de reuniones, lo suficientemente grande para acomodar a más de 100.000 personas. Siguió al equipo y pronto llegó a su asiento designado. La configuración de seguridad en el asiento era exactamente la misma que la de su habitación. Se puso los anses de seguridad habitualmente, con el pecho y el vientre envueltos en un material suave. Notó que el personal a su lado respiraba pesadamente, así que se echó a reír y dijo, «Viejo Lin, ¿todavía estás nervioso? ¿No experimentaste esto antes cuando todavía no había asientos de seguridad?» «Estoy un poco nervioso, líder de escuadrón. No es seguro volar en esta nave espacial desde el espacio exterior todo el camino de regreso a la Tierra, simplemente no me parece seguro». El viejo Lin era un trabajador en la construcción antes del apocalipsis. Aunque había abordado la nave espacial una vez durante la migración, todavía estaba aterrorizado. «Esta nave espacial está hecha por extraterrestres. No hay que preocuparse, puede volar a través del universo y esto es solo un viaje corto. Es incluso más seguro que viajar en un auto, prefiero ir en auto, al menos es más práctico», el viejo Lin pensó y dijo. De repente, la nave espacial se sacudió y comenzó a moverse. Kui Wenchuan se mordió la lengua y no dijo las cosas que quería decir mientras se ponía pálido. No parecía nervioso, pero en realidad estaba asustado. Como había estado en tierra durante bastante tiempo y apenas tomaba el avión, no era nada agradable volar de regreso a tierra. Afortunadamente, todo salió bien y no hubo problemas durante el viaje de regreso. Solo se dio cuenta de que habían aterrizado en la tierra cuando escuchó el anuncio. Kui Wenchuan siguió al resto y salió de la nave espacial, pero las personas que estaban delante de ellos dejaron de moverse. «Omi, ¿qué es eso delante de nosotros? Es el cuerpo muerto de la bestia mutada que debemos recoger. Esto es una montaña». Al escuchar las exclamaciones de la multitud, Kui Wenchuan mantuvo su curiosidad y esperó pacientemente en la cola. Pronto, el equipo comenzó a avanzar y lo vio por sí mismo. Había un cadáver que parecía una pequeña montaña no muy lejos, medio enterrado en el iceberg. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de nieve espesa, pero sus garras se mostraban y su tamaño era impactante. Respiró hondo y reprimió las ganas de gritar en voz alta. Él era el líder del escuadrón y tenía grandes responsabilidades. No pudo evitar echar un vistazo al cadáver. Aunque se había preparado mentalmente cuando reunió a las 50.000 personas para el proyecto, lo que vio fue más allá de su imaginación más salvaje. Los primeros días fueron meramente preparativos para el trabajo por venir. Miles de vehículos de trabajo y vehículos de corte a gran escala fueron enviados desde la nave espacial. La construcción de estaciones nucleares móviles había comenzado en la capa de hielo. Todos los vehículos estaban ahora alimentados por electricidad, ya que el avance en la tecnología de nanomateriales había eliminado las restricciones que la tecnología obsoleta tenía sobre las baterías. Los vehículos ya no necesitan cables largos y retorcidos. Durante los próximos 2 días, los trabajadores instalaron luces, un hospital de emergencia, una fábrica de mantenimiento y andamios de acero alrededor de la criatura interestelar. Durante la operación,
Todos tenían que estar atados a una cuerda, ya que la criatura interestelar era demasiado masiva. Sin tales precauciones de seguridad, los accidentes podrían ocurrir fácilmente. Kui Wai-chan se despertaba cada mañana y vestía un chaleco protector de productos bioquímicos. De pie sobre la criatura interestelar con curiosidad, fue una gran oportunidad que tuvo para entrenar su cuerpo. No se destacó, ya que había personas que siempre rodeaban el cadáver a cualquier hora del día. Aunque el chaleco bioquímico parecía ser solo una capa delgada, las personas que lo llevaban no podían sentir el frío a su alrededor. Con un casco colocado, el chaleco estaba completamente sellado y el viento frío de afuera estaba bloqueado, confiando solo en el tanque de gas para respirar. Fue un inconveniente, pero nadie se atrevió a quitarse el casco, ya que era lo único que lo separaba del frío. También funcionó como una capa de protección para defenderse de la aterradora energía que sale del cuerpo de la criatura interestelar. Un trabajador ignoró las advertencias y se quitó el casco, se desmayó de inmediato y estuvo en coma durante 3 días. Después de que se despertó, se volvió loco, pero esos eran, por supuesto, solo rumores. Desde ese día en adelante, Kui Wai-chan nunca había vuelto a ver a ese trabajador y esa misma noche, el líder del equipo les advirtió nuevamente sobre la gravedad del asunto. Después de prepararse durante 5 días, el escuadrón de bombas colocó los explosivos dentro del cuerpo de la criatura interestelar en la mañana del 6º día. Cuando explotó, la nieve sobre el cuerpo muerto se deslizó, revelando su majestuoso cuerpo. Sin la cubierta de nieve, parecía ser un poco más pequeño en tamaño, pero aún así, era a la vez impresionante y aterrador. Cubierto de escamas plateadas bajo la luz, parecía brillar intensamente, haciéndoles pensar que esta criatura era la que alguna vez escucharon en leyendas. Su cuerpo y cabeza fueron enterrados bajo el hielo. Solo un tercio de su cuerpo estaba sobre hielo, pero solo eso tenía más de 100 metros de altura, como una pequeña montaña. Kui Wai-chan tragó saliva, pero nadie notó su comportamiento ya que la atención de todos estaba en la misteriosa y aterradora criatura interestelar. Una vez que sonó el silbato, salieron de su asombro y comenzaron a trabajar en el cuerpo. Capítulo 492. El elixir de la sabiduría. Era un completo desastre dentro del centro de investigación de equipos. Se estaba desarmando el equipo de Glaciano, se podía ver una variedad de componentes y cables eléctricos dispersos. No parecía un lugar adecuado para quedarse. Los investigadores allí parecían haber perdido la cabeza. Uno de los hombres estaba mirando un complicado diagrama de circuito que colgaba de la pared, parado mientras él fruncía el ceño. Era el diagrama de los circuitos de la nave espacial, pero no estaban completos y solo se mostraban algunos de los circuitos principales. Si el diagrama tuviera que mostrar todos los circuitos, el diagrama de 3 por 3 metros tendría que ampliarse varias veces para que los circuitos fueran visibles a simple vista. Incluso entonces, los forasteros tendrían problemas para entender un diagrama de circuito tan complicado. Definitivamente fue diseñado por un cerebro increíble. Aparte del diagrama del circuito, los seres humanos también han obtenido los planos de la nave espacial que incluían los planos para cada componente utilizado. Desafortunadamente, la brecha tecnológica era demasiado grande. Incluso si tuvieran los planos proporcionados, nadie podría entenderlo, y mucho menos construirlo. En comparación con los planos, el diagrama del circuito era infinitamente más fácil de entender. Había estado parado allí durante horas y solo había logrado obtener una idea de en qué consistía el diagrama del circuito. De hecho, los circuitos principales que se muestran en el diagrama no fueron tan difíciles para él como ingeniero eléctrico. Independientemente del tamaño de una máquina, el circuito principal siempre sería el más simple y el circuito principal de la nave espacial Glaciana era, de hecho, más simple. El problema era que estaba demasiado simplificado. La tecnología glaciana no solo era avanzada, sino que también era completamente diferente de la tecnología humana, ya que ambos usaban sistemas muy diferentes. La mayoría de los conceptos que usaban los humanos no podían usarse aquí. Estaba confundido acerca del equipo misterioso que utilizaban estos glacianos. Sin lugar a dudas, lo más triste fue que él era el ingeniero electrónico líder después del desastre. Si no podía entender los circuitos y el equipo, ¿cómo podría repararlos cuando estaban dañados? Era una ilusión pensar que un vuelo interestelar sería sin accidentes. Incluso si fueran incapaces de construir una nave espacial, al menos deben saber cómo repararla. Escuchó un golpe en la puerta y su tren de pensamientos fue interrumpido. Se frustró y se rascó la cabeza. Xiaohu, ¿puedes abrir la puerta? Sí, señor. Xiaohu dejó a un lado el trabajo que estaba haciendo y abrió la puerta. Era el nuevo interno, uno de los otros 12 internos que pertenecía al mismo grupo asignado para trabajar en el laboratorio de investigación de equipos. Había un número limitado de investigadores porque el laboratorio se había expandido continuamente, se completaría un nuevo laboratorio en unos pocos días, por lo que la competencia por vacantes entre graduados no fue intensa. Sin embargo, para ser promovidos a un asistente de ingeniería,
tendrían que desempeñarse bien para poder cambiar sus destinos. Xiao Hu se sorprendió cuando abrió la puerta, dándose cuenta de que las personas que estaban delante de él no eran investigadores que trabajaban en el laboratorio cercano. Eran dos funcionarios públicos. No fue tan difícil distinguirlos de los investigadores. Los investigadores usualmente llevaban batas de laboratorio blancas mientras que los funcionarios del gobierno iban en uniformes. Gracias al desarrollo de polímeros artificiales de alta calidad y altos niveles de productividad, los seres humanos tenían una amplia selección de accesorios para elegir. Ya no era la era en la que toda una nación tenía que usar trajes de batalla. El oficial ante ellos llevaba puesto el uniforme que usaban antes del apocalipsis. ¿Puedo preguntar si Wu Wanping está aquí? El hombre de mediana edad lo oyó, volvió la cabeza con duda y preguntó, sí, ese sería yo. ¿Me están buscando? Soy del Departamento de Asuntos Logísticos. Aquí hay un paquete para usted. Por favor firme el formulario para reclamar el paquete, el oficial dijo con una mirada seria. Luego sacó un documento de su maletín. Wu Wanping se sorprendió cuando escuchó que estaba en el Centro de Asuntos Logísticos. Estaba abrumado y le preguntó ¿qué es eso? Por favor firme el documento primero. Como el departamento de investigación era la principal preocupación del alcalde, ocasionalmente recibían un aire de bienestar que las personas normales no tendrían. Esta no era la primera vez y generalmente se irían después de pasarles los bienes y materiales. Wu Wanping recibió el documento en duda. Rápidamente miró el documento y era un recibo de mercancías. Había varias reglas enumeradas allí, pero parecía que solo estaba tratando de aumentar el número de palabras en el documento. La última cláusula era en negrita y de color rojo. Leyó el documento un poco más. Nota: el elixir es propiedad del país. Es solo para uso personal y los miembros de la familia no pueden usarlo. Quien infrinja las reglas anteriores será procesado de acuerdo con la ley. De repente, un pensamiento cruzó su mente y su corazón latía rápido. Desde la semana pasada, había escuchado sobre este elixir en el laboratorio y sonaba dudoso. Al principio, pensó que solo era un rumor, pero pronto se revelaron más detalles. El laboratorio y el individuo a cargo de este elixir habían sido revelados, por lo que se permitió confiar un poco más en el rumor. Solo creía en parte en el rumor, ya que el bloque de investigación en el que trabajaban todos era una megaestructura. Era tan grande como una pequeña ciudad. Aparte de los laboratorios relacionados o los que trabajan en el mismo piso, rara vez tendrían contacto entre ellos. Sin embargo, según lo que veo ahora, el rumor sobre el elixir de la sabiduría podría ser cierto. Wu Wanping pensó en su corazón y rápidamente firmó el documento. ¿Podría por favor llevarme al baño? El oficial del gobierno tomó el documento de vuelta y le preguntó. Por supuesto. Wu Wanping respondió inmediatamente de una manera ligeramente agitada. Como investigador, era común que tuvieran horas de descanso irregulares. Cuando tuvieran un gran avance en su investigación, era normal que no se fueran a casa durante días. Por lo tanto, un baño era una instalación indispensable en el laboratorio. 3 de ellos fueron al baño. Disculpe, hubo varios incidentes antes de esto, donde muchos de los investigadores llevaron el elixir a casa y se lo dieron a sus familiares, causando un desperdicio de los recursos del país. Por lo tanto, la regla recientemente establecida enfatiza que el elixir debe consumirse en el punto. El oficial abrió la caja de seguridad cuando dijo eso. Era un líquido de color púrpura en el tubo de ensayo sellado. Está bien. Wu Wanping agitó su mano, completamente hipnotizado por el elixir en este momento y preguntó: ¿es este el elixir de la sabiduría? Sí, tienes razón. La producción de elixir es limitada. No está muy extendida y solo un investigador fue elegido para consumir esto. El oficial le pasó un tubo de ensayo y le dijo: por favor, acuéstese y beba el elixir. Será mejor si puede mantener la calma. Sin embargo, si no puedes, está bien. No se preocupe, esto es seguro. El elixir de la sabiduría definitivamente no fue hecho artificialmente y fue cosechado del árbol de la sabiduría. Se transformó en un elixir ya que la forma del corazón de la sabiduría era demasiado aterradora. Además de eso, las propiedades medicinales también eran demasiado fuertes y sería un desperdicio servirlo todo en una porción. Un corazón de sabiduría maduro de nivel 8 no podía compararse con el corazón de sabiduría medio formado que obtuvo Luo Yuan anteriormente. Después de convertir el corazón en un elixir, habría 2 porciones por cada corazón de sabiduría. Wu Wanping tomó el tubo de ensayo y abrió el tapón del tubo de ensayo. Un olor amargo llenó su nariz. Dudó y pidió confirmar: ¿lo termino de un solo trago? Ambos oficiales se callaron, asintieron con la cabeza y sonrieron. Wu Wanping creía que no le harían daño ya que era un hombre de mediana edad que no había tomado un baño durante días y no tenía nada que fuera atractivo para ellos. Dudó un rato y lo bebió de un solo trago. Aparte del sabor amargo en su boca,
podía sentir que su estómago comenzaba a hincharse. Al momento siguiente pudo sentir un fuego ardiendo dentro de su estómago. Después de unos segundos, la sensación de ardor se extendió por su cuerpo y su piel comenzó a enrojecerse. El corazón de la sabiduría consistía en la esencia del árbol de la sabiduría. No solo podía mejorar el cerebro, sino que también contenía una gran cantidad de energía activa. El efecto de la energía activa en Luoyuan fue algo limitado. Sin embargo, si fuera usado por personas comunes, causaría grandes cambios en ellos. Por supuesto, el mayor cambio todavía sería su cerebro. Sin embargo, el proceso no fue agradable. Después de 10 minutos, cuando el efecto del elixir se había disipado, sintió que acababa de regresar del infierno. Cuando abrió los ojos, se quedó atónito. De repente sintió que podía recordar todos sus recuerdos de la totalidad de su vida en un corto periodo de tiempo. Sus pensamientos nunca habían sido tan rápidos y claros. No, rápido estaba haciendo la injusticia de la velocidad. Fue tan rápido como la velocidad de la luz, tan rápido como un destello de iluminación. Se sintió iluminado cuando comenzó a obtener nuevos conocimientos sobre los problemas que había tenido durante todos estos años en su investigación. De repente, todo parecía fácil y relajante, mientras pensamientos sobre los problemas que lo habían desconcertado durante mucho tiempo brotaron de su cabeza. Al mismo tiempo, su rostro se enrojeció y las arrugas alrededor de sus ojos parecían haberse ido. El hombre de mediana edad ahora parecía un hombre joven. Wu Guanping se volvió y miró a los dos oficiales. Sus ojos brillaban y parecía confiado, como un dios. En solo 10 minutos, parecía una persona completamente diferente. El elixir fue increíble. Si no hay nada más, continuaré con mi trabajo. Capítulo 493. Un tecnológico. Alcalde, la producción del corazón de la sabiduría es casi estable ahora. Hemos estimado que el periodo de madurez tomaría aproximadamente 3 meses y 10 días para que la plántula alcance un estado de madurez. El lote reciente de 53 plántulas se podrá cosechar aproximadamente 10 días después, explicó la persona a cargo de la instalación de cultivo del árbol de la sabiduría que se encontraba junto a Luoyuan, solícitamente. ¿Cuántas plántulas se han plantado actualmente?, preguntó Luoyuan. 267 plántulas, ya están en su punto máximo. Si crecen más rápidamente, se alargará el periodo de maduración, aunque 267 plántulas no eran mucho. El árbol de la sabiduría era una planta de nivel 8. Además, con lo particulares que eran y su excesiva necesidad de energía activa que estaba más allá de las necesidades normales de una criatura de nivel 8, ser capaz de hacer que los 267 árboles de la sabiduría maduren en 3 meses ya era una hazaña sorprendente. Asintiendo con la cabeza, Luoyuan caminó rápido hacia el edificio fuertemente vigilado que tenía ante él. Un grupo de personas rápidamente lo alcanzó. Desde el descubrimiento de que la energía activa producida por el cristal de energía era efectiva en el crecimiento del árbol de la sabiduría, Luoyuan aumentó la plantación de los árboles jóvenes del árbol de la sabiduría de inmediato. Debido a esto, él utilizó deliberadamente un edificio vacío e hizo que la gente lo modificara y lo reforzara. En comparación con otras plantas mutadas, los árboles de sabiduría madurados se consideraron pequeños. Sin embargo, hubo algunos de ellos que lograron crecer decenas de metros de altura. El piso que tenía 3 metros de altura no podía soportar su ciclo de crecimiento regular. Afortunadamente, estos edificios fueron modulares y se pueden desmontar fácilmente. La megaestructura de 70 pisos tenía 4 pisos restantes después del refuerzo. Cada piso tenía 50 metros de altura con cilindros de metal que actuaban como columnas de soporte. Con la plantación del árbol de la sabiduría, que cada día se hacía más gruesa y exuberante, caminar entre ellos era como entrar en un bosque, era energizante. Luoyuan miró los árboles de un piso a otro y llegó al último piso a un ritmo muy rápido. En comparación con los 3 pisos debajo de ellos, no había muchos árboles de sabiduría aquí, solo un par de ellos estaban dispersos. La mayor parte del espacio estaba vacío. Había un equipo de guardias fuertemente armados que protegían especialmente la enorme lata de metal que parecía similar a un tanque de almacenamiento no muy lejos. Era bastante prominente, 10 metros de altura con un diámetro de 5 metros, su superficie estaba unida a una gran cantidad de tuberías que se extendían en todas direcciones como una telaraña. El cristal de energía se colocó aquí, la parte más crucial del cultivo de los árboles de la sabiduría. Sin el cristal de energía, esta instalación de producción perdería su propósito. Para conservar la energía activa, hemos diseñado tuberías especialmente diseñadas para acceder directamente a las raíces de todas las plantas. También logramos diseñar científicamente un sistema de gestión que no solo utiliza la energía activa de la manera más eficiente, sino que también reduce la ocurrencia de accidentes. Hasta ahora, los registros de seguridad aquí afirman que no ha habido un accidente en 21 días. Bien hecho. Luoyuan finalmente los elogió por una vez. Al escuchar los raros elogios de Luoyuan, la persona a cargo finalmente se sintió aliviada.
Para establecer esta planta de producción de árbol de la sabiduría, se pagó un precio considerable. Esto fue especialmente así al principio, cuando muchos miembros del personal perdieron la vida después de que activaron el árbol de la sabiduría por ignorancia. Incluso más personas murieron durante la cosecha debido a accidentes. Dentro de 4 meses, 32 vidas fueron puestas en la lista de accidentes. Afortunadamente, junto con las especificaciones solicitadas por la gerencia para los pedidos de equipos de cosecha a medida, ahora se utilizaron cortadoras especiales con láser durante la cosecha. El número de muertos ahora se había desplomado y los accidentes rara vez ocurren ahora. Antes del final de la inspección, Loyoan miró hacia atrás una vez más. Mirando el árbol de la sabiduría, tenía una descarga de adrenalina. Esta instalación de producción del árbol de la sabiduría era un poderoso impulso para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Toda la instalación de producción podría producir aproximadamente 1.000 corazones de sabiduría por año. Fueron fabricados en elixers de sabiduría que podrían ser consumidos por 2.000 personas. Sin embargo, ahora que había 10.000 investigadores, el número era patético. Sería imposible dejar que cada investigador pruebe el elixir, y mucho menos que proporcione una porción para todos. Sin embargo, a pesar del número patético, el hecho de que permitiría un mayor desarrollo e impulsaría el progreso en la ciencia y la tecnología de la humanidad estaba más allá de la imaginación. Aunque la cantidad de tiempo transcurrido desde que el primer grupo de investigadores consumió el elixir fue bastante corto y no duró ni 10 días, ya hubo un gran avance en la tecnología humana. El resultado casi superó todo el trabajo que habían realizado en los 3 meses anteriores. En estos pocos días, se activaron más de 30 fábricas glacianas y se lanzó oficialmente la primera generación de computadoras cuánticas cuando comenzó el primer lote de producción. Todavía era temprano para decir que este era el límite del potencial humano, ya que solo un poco más de 100 personas habían consumido el elixir de la sabiduría. En muchas industrias, el esfuerzo personal y la diligencia podrían compensar la falta de talento. Sin embargo, era imposible hacerlo en el campo de la investigación. La mayoría de los investigadores pasarían toda su vida experimentando una existencia mediocre. La brecha entre un investigador regular y un científico superior era como la diferencia entre los estudiantes de la escuela primaria y la universidad. Además, junto con las mejoras en la tecnología humana, especialmente después del siglo XX, el conocimiento humano crecía cada vez más rápido, profundizándose a medida que nos ramificábamos en diferentes campos. Nadie podía dominar varios campos como antes. Muchos ya tenían sus cabezas en las nubes dentro de las ramas de un solo campo y ya casi no había investigadores destacados. No era que se volvieran más profesionales y se enfocaran solo en un solo campo, sino que, en cambio, era demasiado para asimilar. Esto fue especialmente así en su intento de decodificar la tecnología glaciana, donde el conocimiento que una vez tuvieron fue asombrado a medida que aprendían más sobre esta tecnología alienígena. Había una gran cantidad de información nueva casi todos los días y surgirían nuevas teorías cada 2 meses. El conocimiento aprendido hoy podría volverse obsoleto el mes siguiente y uno tendría que volver a aprenderlo desde cero. A tal velocidad vertiginosa, la inteligencia de los investigadores necesitaba aumentar más y más. Sin la capacidad de aprender y comprender nuevas teorías, era difícil adaptar su investigación a la nueva información. En realidad, la mayoría de los investigadores ya no podían seguir el ritmo. Si esta situación continúa, es posible que el desarrollo de la tecnología humana tenga que disminuir la velocidad, ya que ahora mismo hay muy pocos investigadores. Era ridículo forzar a la civilización a continuar en este camino. Después de la explosión tecnológica tras lograr descifrar una parte de la tecnología de Glaciana, los investigadores ya estaban demasiado cansados para mantenerse al día con los nuevos hallazgos. El descubrimiento del elixir de la sabiduría fue en el momento perfecto, impulsando la inteligencia humana a un nivel en el que la tasa de aprendizaje fue altamente eficiente, volviendo su mente tan aguda que los investigadores comunes ya no serían tan comunes. En otras palabras, casi todos ellos tenían el potencial de convertirse en un científico de alto nivel. El elixir de la sabiduría dio a los humanos un gran impulso en su progreso. Un viento frío sopló en el suelo cuando la gente de la compañía que manejaba la cosecha del cuerpo de la criatura interestelar regresó a la nave espacial en el agotamiento. Un día de arduo trabajo había terminado finalmente. Kui Wai-chan hizo que uno de sus subordinados limpiara las herramientas y reportara los daños a él. Luego se sentó en el suelo y se quitó el casco, pero no tenía ningún apetito para comer. Después de un día de trabajo, no estaba exactamente cansado. Después de todo, las condiciones eran muy diferentes a las de la minería de hielo, ya que ahora había miles de vehículos y varios equipos en el arsenal de la compañía. No fue tan agotador como lo fue durante los días de la minería de hielo, donde todo era trabajo duro. Era solo que, cuando estaba cerca de la criatura interestelar, sentía una cierta sensación de supresión que era abrumadora,
que lo agotaba mentalmente. Afortunadamente, llevaba puesto su chaleco protector, sin el cual, probablemente se desmayaría como lo que escuchó de los rumores. No puedo imaginar cómo se sentiría para aquellos que trabajaron sobre la criatura. Mientras pensaba, Kui Wai-chan se relajó. Su equipo tuvo suerte cuando sacaron la boleta para ser responsables de cortar las espinas púrpuras en las piernas de la criatura interestelar. Cada espina tenía 7 metros de largo y 4 metros de espesor, llenas de escamas diminutas, que brillaban en un color púrpura. Era temible. Las espinas eran ridículamente duras y las máquinas de corte regulares no podían hacer el trabajo. En cuestión de minutos, las cuchillas se aplanarían e incluso los láseres no podrían dañarlo. La mejor y única manera era molerla con agua a alta presión. Dado que el clima era frío, el uso de agua a alta presión para cortar las espinas no fue una tarea fácil, ya que la fuente de agua no estaba disponible. Sin embargo, dado que había estaciones nucleares móviles en el sitio de construcción, la energía era infinita y, después de todo, no era tan difícil obtener una fuente de agua. Con la ayuda de 300 personas en el equipo y 80 piezas de equipo, solo lograron cortar las 5 espinas más finas, pero al ver que la mayoría de las espinas ya estaban a medio camino, debería haber mejores resultados mañana. Líder del escuadrón, no has comido todavía. Tengo una porción extra, dijo el viejo Lin. Ah, muchas gracias, viejo Lin. Kui Wai-chan ya no era un recluta novato, así que no tomó una porción extra, solo se dio cuenta de que tenía hambre cuando le pasaron algo de comida. No hay necesidad de agradecer, no es nada, la comida era buena y el almuerzo era el mismo. Había 3 platos y el plato principal era un bollo de cactus de primera línea. Él era del sur y solía comer arroz todo el tiempo antes de que el apocalipsis llegara a la humanidad, pero ahora que había tenido esto por años, se había acostumbrado a él. Era un lujo que se sirvieran tales platos, ya que no existía un tratamiento semejante para él cuando era un hombre desempleado. Justo cuando comenzó a comer, el viejo Lin preguntó, líder del escuadrón, ¿puedo preguntarte algo? Kui Wai-chan respondió con la boca llena mientras comía. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos que trabajar con esta empresa? ¿Nos despedirán después de que el proyecto haya terminado? El viejo Lin parecía preocupado. ¿Por qué me preguntas algo así? Los superiores tomarán la decisión. Kui Wai-chan tragó su comida y continuó, sin embargo, no creo que dejen que la alta tasa de desempleo continúe así. Ahora que hay más y más fábricas en funcionamiento en la nave espacial, incluso si nos despedimos de este proyecto, la mayoría de nosotros probablemente sería contratado en una fábrica. Supongo que hay de las personas incivilizadas y no calificadas como yo. Justo cuando el viejo Lin comenzó a parecer un poco aliviado, volvió a preguntar con tono preocupado. Siempre se puede aprender, nadie nació como una persona capacitada. Además, no pareces viejo, aún te quedan muchos años por delante. Kui Wai-chan dijo en consolación. Fue optimista. Ahora que solo quedaban 6 millones de personas, ni un solo recurso humano podía desperdiciarse. Tan pronto como la sociedad volviera a la normalidad, todos podrían conseguir un trabajo. La única diferencia era el tratamiento que recibirían. Ya tengo 58, dijo el viejo Lin. No te ves tan viejo. Pensé que solo tienes 40 años, Kui Wai-chan dijo honestamente. La mayoría de la gente hoy en día no parecía vieja. Aunque no se realizaron estudios oficiales, los humanos ahora vivían más tiempo que antes del apocalipsis. Un grupo de niños que tenían entre 12 y 13 años pasaron. El viejo Lin se quedó atónito y preguntó, ¿contratamos niños aquí? Tonterías, son del equipo de escolta. Kui Wai-chan intentó evitar que dijera tonterías. Como líder interino de la compañía, asistió a la reunión antes de la partida. Había visto a este grupo de niños en la reunión y fueron traídos allí por la secretaria del alcalde. No eran niños ordinarios. Sin lugar a dudas, los niños eran los niños clonados de Luo Yuan. Debido a sus cuerpos de fusión, se habían convertido en adolescentes en un año. Ya aprendieron todo lo que pudieron de los 2 maestros particulares y comenzaron a aprender por sí mismos. Con lo que ya sabían, no eran menos inteligentes que un investigador común. En algunos aspectos, eran incluso mejores que los investigadores, solo carecían de experiencia. Como sus cuerpos eran únicos y aún no habían madurado mentalmente, Luo Yuan no quería que ingresaran en la sociedad todavía. Estar aquí sirvió de capacitación para ellos y también de protección para el personal. Aunque el proyecto de recolección del cadáver de la criatura interestelar solo involucraba sus escamas, globos oculares, espinas y púas que estaban en la superficie, lo máximo a lo que irían sería cortar su carne en la superficie sin profundizar más en su cuerpo. Sin embargo, solo podían esperar lo mejor, ya que nadie podía garantizar que los parásitos del cuerpo no infectarían al personal. Antes del proyecto, Luo Yuan dedicó un tiempo a realizar un entrenamiento de un mes con sus clones. Nacieron guerreros y en un mes habían dominado el entrenamiento de su espada. Incluso la reunión de voluntad,
que era extremadamente difícil para la gente común, no les parecía nada. Luo Yuan incluso tenía envidia de sus talentos, pero desafortunadamente, no tenía ningún interés en tales cosas. Capítulo 494, un tecnológico. 2. Pronto, estaba cerca de 2018 y habían pasado casi 5 años desde el inicio del apocalipsis. Los humanos antes en peligro de extinción que habían abandonado la Tierra ahora estaban llenos de vida, con sus emociones negativas y reprimidas ahora desvaneciéndose en el pasado. El área residencial dentro de la nave espacial estaba floreciendo. Desde que la gente emigró a la nave espacial hace 2 años, el progreso en el desarrollo tecnológico había estado floreciendo. Muchas fábricas glacianas ya estaban en funcionamiento. Se asignaron lotes de personal para trabajar en ellos después de un corto periodo de capacitación y, en un periodo de 1 año, hubo avances en el campo de la nanotecnología, electromagnética, modificación genética, tecnología cuántica, inteligencia artificial y tecnología de fusión nuclear. Aunque el conocimiento de estos campos se basó en la tecnología glaciana, ser capaz de hacerlo en tan poco tiempo sin confiar en el sistema de inteligencia artificial de la nave espacial fue todo un logro. Con el avance en estos campos, la gente ya no estaba confundida con la tecnología glaciana. Por supuesto, eso no significaba que la tecnología humana estuviera ahora a la par con los glacianos. De hecho, estaba lejos de eso, solo estaba a la par con la tecnología de Glacian que tenían hace 60 años. El conocimiento que los humanos han obtenido del sistema de inteligencia artificial glaciano estaba fragmentado y, aunque existían varias aplicaciones y teorías, la mayoría de ellas estaba incompleta y llevaría tiempo descifrarlas y dominarlas. Luo Yuan y un par de los principales líderes del ayuntamiento estaban inspeccionando los últimos resultados en una fábrica glaciana dentro del área industrial. En el campo de pruebas masivas, un gigante que se paró en cuclillas de casi 20 metros de altura en el suelo con más de 10 herramientas en sus manos robóticas colgando en el aire. El robot parecía abrumador para la gente común, incluso cuando estaba parado. LTE, la era de los Gundam está cerca. Diagonal inversa mayor que V diagonal, entonces este es el robot de ingeniería glaciana. Yen Jinping preguntó en estado de shock. Así es. Honorable alcalde y líderes, este robot ha estado inactivo desde que se desconectó del dispositivo de comunicación de la nave y los humanos no pudieron operarlo. Ahora que reemplazamos su cerebro con uno que desarrollamos, nos pertenece, un robot de ingeniería construido por humanos, un robot de ingeniería humana. El ingeniero jefe de la fábrica dijo con orgullo. El ingeniero jefe fue una de las personas que tuvo la oportunidad de consumir el elixir de la sabiduría. Aparte de la sensación irreal de poder y la necesidad de suprimir a otros cuando se consumió por primera vez, muchos han superado esa sensación y han vuelto a arraigar sus pies en la realidad. Sin embargo, hubo algunos de ellos que no pudieron salir de esa mentalidad, pero mientras no hicieran nada para violar la ley, Luo Yuan no les hizo nada. Luo Yuan miró al robot masivo y le preguntó con gran interés, Jefe Chen, por favor díganos más sobre este robot. Al ver que la pregunta venía del propio Luo Yuan, el ingeniero jefe se quedó atónito y dijo con entusiasmo, sí, alcalde, este robot es el más grande del arsenal glaciano, también es el que tiene la mayor cantidad de funciones. Pesa 535 toneladas y tiene un horno de fusión nuclear en miniatura y un motor de pulsos, lo que le permite soportar actividades tales como viajes interestelares de corta distancia, maquinaria pesada y reparación de naves espaciales, así como minería de asteroides a pequeña escala. Es un robot multipropósito que es necesario para vuelos interestelares dentro de una nave espacial de este tipo. ¿Qué tan seguro es? ¿El sistema de inteligencia artificial de la nave recuperará el control de nuevo? Luo Yuan asintió y preguntó. No le preocupaba que el sistema de inteligencia artificial lo traicionara, ya que toda la nave estaba ahora bajo control humano. Para sobrevivir, nunca los traicionaría sin un cerebro glaciano detrás de él tirando de las cuerdas, pero el sistema de inteligencia artificial no tenía control sobre esto. El jefe Chen pensó por un momento y su mente aguda había ideado innumerables escenarios. Él respondió, eso es imposible, hemos localizado los dispositivos de comunicación, así como otras funciones del robot en un lenguaje adecuado para los humanos. Además, ahora las fábricas estaban bajo control humano y, a menos que la compatibilidad entre el sistema de inteligencia artificial y el dispositivo de comunicación se mejoró, ambos serían completamente incompatibles y seguirían estando bajo el control de OP número 3, nuestro propio invento. OP número 3 fue la tercera generación de supercomputadoras cuánticas que los humanos inventaron. Su capacidad de procesamiento era 10.000 veces más potente que las disponibles antes del apocalipsis que incluía los teléfonos móviles. Aunque todavía estaba muy lejos de ponerse al día con el sistema de inteligencia artificial de la nave, ya estaba a 1/10.000 de su poder de procesamiento. La brecha parecía enorme, pero a la velocidad que avanzaba la tecnología humana, cada día se acercaban más.
Los primeros supercomputadores cuánticos que los humanos inventaron eran solo 1/100 billones del poder de procesamiento del sistema de inteligencia artificial de la nave, pero les tomó solo 1 año y medio llegar a la tercera generación. Vamos a activarlo y ver qué puede hacer, ¿de acuerdo? Luoyuan asintió y dijo, claro, por razones de seguridad, me gustaría pedirle al alcalde y los líderes que den un paso atrás, dijo el jefe Chen. Cuando retrocedieron, levantó el dispositivo portátil con la mano izquierda y pulsó la pantalla tridimensional. El campo de prueba que antes era silencioso ahora estaba lleno de un zumbido que no era tan fuerte, sino que sonaba bastante intimidante. Era el sonido del motor del robot. Una luz verde se encendió en la cabeza del robot, luego se puso de pie lentamente. El robot levantó su pesado cuerpo y caminó hacia la cubierta de la nave espacial mientras realizaba una autoprueba. No hizo un solo sonido, su cuerpo masivo daba la impresión de que era ligero, que era bastante contradictoria. Aparentemente, el robot tenía un chip antigravitatorio en su sistema, así como un excelente sistema de equilibrio que le permitía adaptarse a cualquier entorno. Sus sistemas escanearon el ambiente y encontraron una máquina muy dañada cerca y caminaron hacia él. A los ojos de Luoyuan, la máquina parecía completamente destruida. No solo las partes se dispersaron por todo el piso, sino que sus sistemas principales fueron totalmente destruidos. Al ver que los líderes tenían curiosidad por el robot, el jefe Chen dijo, hay más de 10.000 planos en su banco de datos central. Todos ellos provienen del banco de datos original del cual copiamos los planos cuando reescribimos su programa. Nosotros le hemos pedido que arregle la máquina, veamos qué tan efectiva es. El robot comenzó a moverse de nuevo. Sus ojos circulares liberan un haz ancho que escanea la máquina que tiene delante y una vez que finaliza el escaneo, comienza a recuperar datos de la máquina. A continuación, comenzó a mover sus brazos metálicos que tenían más de 10 herramientas. Entre las herramientas se encontraba un gigantesco martillo pesado que pesaba 5 toneladas, que se encontraba entre otras herramientas de la vieja escuela, como una pinza de metal, así como herramientas de alta tecnología que tenían funciones desconocidas. Incluso Luoyuan no pudo entender qué hacían algunas de las herramientas. El primer paso para fijar la máquina fue desmontarla completamente. El proceso fue bastante violento ya que algunas de las partes se presionaron unas contra otras y no se pudieron separar, por lo que se cortaron con láser. 10 segundos después, innumerables partes se colocaron cuidadosamente en el costado antes de que el robot las escaneara una vez más y las levantara con sus 2 brazos metálicos. Las partes metálicas estaban completamente fuera de forma, una de ellas cortada por la mitad por el robot anteriormente. Luego, el robot calentó las partes a una temperatura alta y soldó las 2 partes. Es así, Luoyuan pensó para sí mismo, pero justo cuando un tinte de escepticismo creció dentro de él, otro brazo robot se unió a la fiesta. La herramienta que sostenía el brazo parecía extraña, era un cilindro de metal que tenía casi 1 metro de espesor. Había una bola cóncava encima, pero nadie sabía para qué era. ¿Qué es esa herramienta que sostiene el robot? Como Luoyuan no entendió, le preguntó directamente al jefe Chen. Es un dispositivo en miniatura de campo magnético. El jefe Chen dijo de inmediato y continuó, es capaz de dar forma a los metales como si fueran líquidos dentro de su campo magnético y crear partes de acuerdo con los planos. Es la función principal de reparación del robot. Luoyuan supo que era el dispositivo una vez que escuchó al jefe Chen mencionar su nombre. Había visto esta técnica antes en otras fábricas antes de esto. Tales técnicas se utilizaron en fábricas de fundición y forja de metal, pero nunca había visto una versión tan pequeña. El motor del robot comenzó a zumbar, aparentemente alimentando el equipo con una enorme cantidad de energía. Luoyuan pudo ver cómo el aire alrededor del dispositivo de conformación del campo magnético se movía y se distorsionaba, lo que provocó que las piezas metálicas se sacudieran y parecía que iban a ser absorbidas por el robot. El dispositivo, sin embargo, parecía tener un fuerte control sobre el campo magnético para asegurar que su campo magnético pudiera hacer lo que estaba destinado a hacer. Bajo la influencia del campo magnético, la forma de la parte comenzó a transformarse a medida que el metal distorsionado se transformaba y las partes rotas se combinaban. 10 segundos más tarde, la parte antes inútil fue reparada por completo. Se veía tan bien como nuevo y era increíblemente impresionante. Aparentemente, los glacianos tenían una tecnología superior cuando se trataba de campos magnéticos hasta el punto en que tenían control total sobre los campos magnéticos. Antes de que los humanos descubrieran la tecnología glaciana, su tecnología en el campo de los campos magnéticos era primitiva. Si los humanos poseyeran tal tecnología durante la era del área de reconstrucción, la productividad en las industrias que tenían entonces se habría multiplicado varias veces. Las bestias mutadas habrían sido una amenaza menor para los humanos. Sin embargo, la aplicación de dicha tecnología requeriría enormes cantidades de energía asequible que no estaba disponible en ese momento.
Si la tecnología de fusión nuclear no se desarrollara como estaba ahora, incluso si los humanos adquirieran esta tecnología, sería redundante. La tecnología estaba destinada a complementarse entre sí para crear un efecto dominó, no podía estar sola. Incluso si la tecnología alienígena existiera en ese entonces, no habría hecho mucha diferencia si no pudieran utilizarla. El flujo de cada uno de los miembros robóticos fue suave y ordenado, y la reparación se realizó en varias otras partes. Como el área de operaciones era masiva, tomó algún tiempo, pero el resto se reparó en menos de 20 segundos cada uno. Luo Yuan hizo algunos cálculos y encontró que algunas de las máquinas que pesaban 10 toneladas se repararon en 15 minutos. Comenzó a aplaudir suavemente y, en poco tiempo, los líderes a su lado lo siguieron, llenando el área con el sonido de aplausos. El jefe Chen se estaba sonrojando. En la sociedad en estos días, no había nada más importante que el reconocimiento de su superior y no los premios o la gloria. Aunque el robot glaciano no se consideraba un gran avance en el reciente auge de la expansión tecnológica, aún era un progreso significativo para los humanos, ya que ahora significaba que los humanos ahora poseían la capacidad básica de arreglar la nave espacial. Al mismo tiempo, ahora podían operar en el espacio, permitiendo la extracción de materiales de asteroides. A medida que más fábricas glacianas se activaban y la producción comenzaba a gran escala, los materiales que tenían en reserva se agotaban más rápido. La mayoría de los materiales utilizados eran solo alrededor del 10% de la cantidad que tenían en el inventario. Por otro lado, aproximadamente el 30% de su reserva de hierro puro se agotó, ya que las megaestructuras estaban hechas de metal. Luo Yuan conocía los riesgos de eso, ya que los materiales estaban destinados a la supervivencia humana si alguna vez encontraban algún peligro en el espacio. Por otro lado, los humanos carecían de los materiales para su vida diaria, ya que necesitaban usarlos en cada parte de sus vidas. Era diferente de lo que solía ser, la vida era dura y los materiales eran limitados. La única preocupación solían ser los alimentos, pero ahora que la vida ha mejorado, la tecnología ha progresado, si no hubiera cambios, la gente empezaría a quejarse. Por otro lado, la utilización de los materiales también tuvo la intención de convencer a las personas de unirse a la fuerza laboral para que no se relajen sin hacer nada. Aunque hay mejores formas de aumentar el empleo, como la industria de servicios, esta fue una manera fácil de aumentar la tasa de empleo y crear oportunidades de empleo para quienes estaban desempleados. Antes del apocalipsis, la industria de servicios en China superó al sector industrial. La escala de esto en los Estados Unidos sería aún mayor ya que su economía estaba en auge. En realidad, en el estándar actual de la tecnología humana, era posible crear entretenimiento para todos. Ahora que el robot de ingeniería había sido descifrado, la construcción de robots inteligentes ordinarios era una obviedad. Fábricas no tripuladas que eran similares a la fábrica glaciana ahora eran factibles. Sin embargo, si eso sucediera, sería como quitarle el significado a la vida de muchas personas. La humanidad todavía tenía un largo camino por recorrer antes de poder disfrutar de la vida como estaban en su infancia, en un viaje para dejar su sistema solar en un universo oscuro. Con un futuro incierto, si comenzaron a relajarse ahora, el resultado más probable sería que fueran un grupo de vagabundos que no tenían medios para regresar a su planeta de origen. Esto no era lo que Luo Yuan quería ver. Con el fin de apoyar y alentar a las personas a prosperar en su viaje interestelar, la industria de servicios estaba severamente restringida. Aparte de que las películas solo se hacían con fines promocionales, la gente casi no tenía entretenimiento. Sin embargo, había más escuelas para adultos y cursos a tiempo parcial para la fuerza laboral que se estaban desarrollando. Las clases públicas de enseñanza estaban en todas partes y la mayoría de ellas estaban basadas en la investigación. El aprendizaje se había convertido en una tendencia en la sociedad y el único objetivo era impulsar su tecnología en la medida de lo posible. Capítulo 495. Da a luz para el futuro de la humanidad. Chen Xingyi entró en la oficina con gracia con una fragancia seductora en su cuerpo. Colocando la taza de té en su mano ante Luo Yuan, ella le susurró al oído: «Alcalde, 10 minutos más para la reunión». En 2 años, la tecnología no fue lo único que cambió rápidamente, también hubo algunos cambios en las personas del ayuntamiento. Algunos de ellos fueron despedidos por corrupción y otros simplemente no pudieron mantenerse al día con el desarrollo, mientras que otros fueron promovidos. Su ex secretario, Chen Guanghui, fue asignado a una nueva ubicación como director de la oficina industrial. Fue reemplazado por Chen Xingyi como secretaria de Luo Yuan. Para Chen Guanghui, tal promoción no era nada de qué alegrarse. Además de tener que trabajar de forma independiente, también significaba que ya no estaría más involucrado en la investigación sobre cristales de energía. Honestamente, Luo Yuan se mostró bastante indiferente con respecto a Chen Guanghui y fue simplemente una transferencia organizacional. Por lo general, los secretarios de los líderes no ocuparían sus cargos durante más de 3 años antes de ser transferidos.
fue para evitar que el progreso del personal se estancara y para evitar el mal uso de los derechos de gestión. Después de todo, ser su secretario significaba que él era el embajador de Luoyuan. Cada movimiento que hizo representó la voluntad de Luoyuan o al menos lo hizo ante los ojos de otros. Más aún en una era donde el poder era una prioridad, el poder que un secretario tenía era incluso más que los otros miembros del comité. Fue sin duda, un fenómeno inusual. La razón por la que eligió a Chen Xingye como su secretaria fue porque la conocía muy bien. Ella no tenía un deseo de poder y tenía un fuerte nivel de integridad. Además, comparado con otros con los que Luoyuan no estaba tan familiarizado, él naturalmente confiaría en las personas que tenía a su alrededor. Luoyuan miró la hora y dijo, todavía es temprano, déjame terminar de ver estos documentos. Chen Xingye no lo molestó y se fue poco después de que dijo eso. Después de que Luoyuan terminó de mirar los documentos, se levantó, se ordenó la ropa y salió de su oficina. Chen Xingye, quien estaba en la secretaría, lo siguió con una pila de documentos en la mano. Mientras estaban en camino, comenzaron a conversar. ¿Es la tasa de natalidad tan baja hoy en día? Ha sido así desde el comienzo del apocalipsis. Aunque el virus antídoto no mutó a la mayoría de los humanos, se habían producido ligeros cambios. Los humanos ahora eran muy diferentes de lo que eran antes del apocalipsis, que afectó mucho la tasa de natalidad. Luoyuan dijo en tono serio. Para difundir la noticia de la maldad de los glacianos, se dieron a conocer al público las noticias sobre el virus antídoto que causó la epidemia de mutación en la Tierra, así como innumerables muertes en la población general. Chen Xingye ya sabía sobre las noticias, así que no era nada nuevo para ella. Pronto, llegaron a la sala de reuniones. El guardia que estaba frente a la sala de reuniones se quedó atónito al verlos a ambos, pero se comportó y abrió la puerta. No fue una reunión con la gerencia, sino un seminario sobre políticas. Aparte de los líderes de cada equipo de administración, la mayoría de las personas presentes eran científicos y profesores populares. Sin perder más tiempo, Luoyuan comenzó la reunión de inmediato. Esta es la información más reciente sobre todos los bebés recién nacidos en todos los hospitales durante los últimos 2 años. Hasta la fecha, solo ha habido 3.320 niños recién nacidos en los últimos 2 años. La tasa de natalidad es terriblemente baja y esto no puede continuar. Si no hacemos nada, nos extinguiremos dentro de 5.000 años. Les he dado a cada uno una copia de la información y todos ustedes ya deberían haberla leído. Si alguien tiene alguna propuesta, le invitamos a que hable y opine. Si tienes algo que decir sobre los humanos clonados, también puedes expresar tus opiniones, Luoyuan dijo. Chen Xingye hacía todo lo posible por anotar las actas de las reuniones lo más rápido que podía en un rincón, mirando de vez en cuando a Luoyuan. Para ella, esa era la época en que él era el más atractivo. Alcalde y líderes respetables, estoy en contra de la clonación de humanos. En nuestro nivel actual de tecnología, es cierto que no sería difícil clonar a los humanos, pero la clonación por sí sola simplemente aumentará la población y no hará nada para aumentar la tasa de natalidad de los humanos. Si los humanos renunciaran a los métodos naturales de concebir un niño y se dedicaran a la clonación para continuar con la raza humana, esto podría funcionar. Sin embargo, esto crearía un gran impacto en la sociedad humana, causando un colapso en el viejo modelo social de una sociedad familiar y causar un alboroto en la sociedad tal como lo conocemos. En mi opinión, la mejor manera de abordar la baja tasa de natalidad sería continuar nuestra investigación en medicina. Un profesor de ciencias sociales cubierto de pelo blanco se puso de pie y dijo con toda seriedad. Luoyuan frunció el ceño, no esperaba que la primera persona hablara en contra de la clonación. Creo que este viejo profesor es demasiado conservador. Cada etapa del progreso en la sociedad traerá un cierto nivel de impacto. El periodo matriarcal, el periodo feudal y el pequeño periodo familiar antes del apocalipsis impactaron a la sociedad de varias maneras. El desarrollo de clones naturalmente causará un impacto en la sociedad existente, es inevitable. Ahora que quedamos pocos y el espacio exterior no es seguro, incluso considerar el impacto que la clonación traerá a la sociedad antes de que resolvamos el problema al que nos enfrentamos es ridículo, dijo un científico que se puso de pie tras el profesor. Era joven, aparentemente no tenía ni 30 años. Sin embargo, los jóvenes científicos hoy en día estaban en todas partes. Aunque eran jóvenes, también significaba que estaban más abiertos a cosas nuevas. Comparado con la generación anterior, era mucho más radical y Luoyuan no tenía comentarios sobre eso. Naturalmente, la clonación era la mejor manera de resolver el problema de la población y el efecto era inmediato, aunque siempre habría efectos secundarios. La clonación había existido desde la era del área de reconstrucción, pero dado que los humanos se enfrentaban a un inmenso estrés para asegurar su supervivencia, no se dio a conocer. Ahora que la supervivencia ya no era un problema, si los civiles descubrieran clones humanos, habría un alboroto. Aunque era respetable, su reputación definitivamente se vería afectada por lo que,
Aunque tenía planes para la clonación humana desde el principio, todavía tenía que tener cuidado. Estoy en parte de acuerdo con la opinión del viejo profesor. Dicho esto, no estoy en contra de la clonación humana. En cambio, estoy en contra de la clonación humana indiscriminada. Creo que hemos llegado a una etapa en la que deberíamos hacer bioingeniería del genoma humano nosotros mismos. El director Gu se levantó y proclamó. Cuando se le asignó la tarea de crear el elixir de la sabiduría, fue la figura más poderosa en el campo de la genética. Sin embargo, habían pasado 2 años y todavía no había resultados, por lo que su campo de investigación casi había sido marginado. Por supuesto, no estoy hablando de secuenciación genética, sino que su objetivo es entender las funciones de los genes en el ADN humano. Una vez que las funciones de los genes estén completamente mapeadas, estableceremos el estándar genético humano y deshacerse de los genes que fueron afectados por el virus del antídoto que causa la infertilidad y los males de la condición humana. Una vez que hayamos hecho eso, podremos cuidar la fertilidad. El viejo profesor inicialmente pensó que este hombre estaba apoyando su idea, pero cuanto más hablaba, más ridículo sonaba. Sus opiniones eran incluso más radicales que el joven científico que habló antes que él. El viejo profesor ya no podía soportarlo y habló, interrumpiéndolo incluso antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo. Esto es absurdo. ¿Cómo puede seguir llamando a eso ser humano? Es solo algo producido en una fábrica. Esto es realmente ridículo. Como investigador genético, los humanos y los clones no son tan diferentes para mí. El director Gu se defendió. La vida no es tan sagrada como piensas. La evolución puede interrumpirse y el desarrollo de esta tecnología está destinado a servir a los intereses de la humanidad. Ya que tenemos tecnología avanzada, ¿por qué no utilizarla? Mejores seres humanos, vidas más largas, eso definitivamente será otro impulso para la civilización humana. La sala de reuniones se llenó de gente y todos se vieron hablando entre ellos o discutiendo en voz baja. Con el paso del tiempo, la sala de reuniones se hizo más y más ruidosa. Por favor, compórtense, Luo Yuan les recordó. Si continuaban discutiendo, el campo conservador y radical podría incluso comenzar a pelearse. Por supuesto, como un hombre joven, se inclinó más hacia el campo radical. Comparado con el campo conservador aburrido, el campo radical estaba sin duda destinado a ser la dirección hacia la que debe avanzar la civilización humana. Sin embargo, si las ideas propuestas fueran demasiado radicales, serían rechazadas por muchos. Al estar en una posición de poder, tuvo que equilibrar las opiniones de ambos campos y proponer la mejor propuesta para que la humanidad prospere. Luo Yuan pensó para sí mismo y dijo, puedo ver que todos ustedes tienen sus propias opiniones. Sin embargo, no creo que la clonación humana esté en contra del nacimiento natural. Al mismo tiempo, no podemos dejar de avanzar hacia el futuro solo por efectos secundarios. Hay muchas parejas casadas que están ansiosas por tener hijos en este momento. Tal vez, podríamos proporcionar servicios de fertilidad a los necesitados. Estoy de acuerdo con el alcalde. Bi Jianping dijo y continuó, mientras la comercialización se realice correctamente, dichos servicios tendrían una gran demanda. Una forma de hacerlo sería utilizar el eslogan, dar a luz el futuro de la humanidad. Naturalmente, la propuesta de Luo Yuan fue aprobada sin objeciones, pero eso no significaba que pudiera llevarse a cabo de inmediato. Todavía quedaba mucho por hacer. El primer problema sería la aparición de los clones y la persona que fue clonada. Esa era la mayor preocupación de la gente y si el problema no se resolvía, afectaría la implementación en gran medida. Dicho esto, tal vez no era un problema después de todo. Tal vez si vieran a Luo Yuan como el único, no pensarían en el aspecto de la apariencia. Casi sin ayuda modificó la función del genoma humano, que incluía más de 10.000 tipos de genes humanos evolucionados. Su poderoso cuerpo y los clones que tenía en casa fue el mejor ejemplo de esto. Además, con la ayuda del equipo glaciano y la capacidad de modificar directamente los genes, se tardará aproximadamente 1 o 2 años en cumplir todos los requisitos para la clonación humana en masa. Además, la propuesta que Luo Yuan planteó no era solo una política, era una transición. Cuando los humanos comienzan a clonar niños, aceptarían lentamente la existencia de clones y cuando eso suceda, sería el momento perfecto para la clonación en masa. Después de que se suspendió la reunión, logró que los científicos genéticos se quedaran. Por la tarde, se formó un gran instituto llamado Programa de Optimización del Genoma Humano. Un par de días después, con instrucciones del gobierno, más y más investigadores fueron enviados al instituto. En referencia a la función genética realizada por Luo Yuan, así como a los documentos del elixir de sabiduría que se filtraron a propósito, el programa avanzaba a un ritmo increíblemente rápido. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.